hay que ser idiota para que cuando te guste a alguien no le muestres interés y optes por la vía de la ignorancia, generando una contradicción contra aquello que sientes y deseas. Más allá de que eso puede ser un reflejo interno del conflicto que hay interior con heridas de rechazo, heridas de miedo al abandono o incluso poca claridad. Cuando alguien te gusta de verdad, más allá de todo lo que nos puede llegar a generar una persona o nos puede remover, el periodo de conquista que se establece, ¿no?, cuando te estás conociendo con alguien, los posibles tiras y afloja y muchas cosas que involucran las formas y maneras de conocer a una persona. Creo y pienso que se vuelve mucho más interesante aquellos que realmente te demuestran que realmente tienen un interés en ti. Porque tener interés no significa que vayas de una noche para otra a casarte con esa persona. Simplemente significa decir, estoy aquí y me gustaría conocerte. Y si tú estás de acuerdo, pues nos conocemos. Y a dónde lleve eso, ninguno de los dos lo sabemos. Si a ti te sucede que durante mucho tiempo has relegado tus emociones, y con esto no quiero decir que de repente comuniques absolutamente todo lo que estás sintiendo de golpe, ¿no? O que si lo haces, que lo hagas con una cierta responsabilidad emocional de tener en cuenta las emociones y sentimientos de la otra persona, o que quizá la otra persona lleve otro proceso emocional diferente al tuyo, o atenerte a las consecuencias de tus actos, ¿no? De que tú lo comunicas por sentirte bien, pero debes saber que la otra persona quizá no sienta lo mismo, no te corresponda, no esté al mismo grado o nivel en el que tú estás sintiendo, percibiendo las cosas, o simplemente ni siquiera te dé una respuesta a esas emociones que estás comunicando. Y todo es totalmente respetable, pese a que habrá acciones de personas que te puedan doler y hacer daño, pero que si las reviertes te reafirmen en quien tú eres, en lo que necesitas y en lo que quieres o esperas de los demás. Lo que sí que tengo claro, y espero que cada día más hagáis con vosotros mismos y reforcéis en vuestro amor propio, es que cuando tú tienes una claridad interior o vas conformando una claridad interior, y aunque no la tengas, porque todos tenemos dudas y miedos en el mismo proceso de crecer, de reforzarnos en nuestra autoestima, de autodescubrirnos, por lo menos sí una base de amor propio que se cimiente en uno de esos tantos valores que es el poder comunicar aquello que deseas y aquello que sientes con total libertad, sin una expectativa de que eso sea correspondido, pero que el amor propio se delimita en que tú lo haces para tú poder sentirte bien. Aunque de frente te encuentres con personas que tengan bloqueos emocionales, que se asusten cuando comuniques tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus miedos, o incluso aquello que estás sintiendo, porque no sean capaces de corresponderte, porque te vean inferiores o tengan una baja autoestima, porque no sean capaces de gestionar con cierta madurez la situación, porque el que les expreses tus emociones les suba el ego y se sientan superiores y lo vean desde un lugar que quizá pues no es el que más te conviene, porque no te conviene una persona que si le expresas tus emociones te va a mirar desde arriba en lugar de agradecerte el que estés haciendo ese acto de valor tan bonito. Y si te sucede eso, valórate tú, de que estás abriéndote emocionalmente y abriendo tu vulnerabilidad, que es lo que más cuesta en esta sociedad. Más allá de que puedas ser o no correspondido, estás confiando en tu amor propio, aunque eso a veces pueda implicar dolor u otra decepción que te llevará a darte cuenta de seguir trabajando en ti mismo, pero sobre todo valórate si has hecho eso y no has perdido jamás la ilusión ni la inocencia, ni has dejado de dar amor, ni has dejado tu creencia a un lado de que el amor sano está presente y que no depende de la reacción de otros a esa destrucción de tu concepto de amor, sino que el amor es un constructo, es algo constante, es algo eterno, y el amor incondicional se basa en ese dar
sin realmente esperar a cambio, desde una sensación de plenitud de yo te doy porque a mí me llena, y después con eso que te doy tú haz lo que necesites o puedas y hasta donde puedas, y lo voy a comprender y quizá hasta donde puedas darme yo me quede y me nivele o me adapte o quizá decida irme, ¿no? Pero hay que ser idiota para que si alguien te interesa no le comuniques tu interés, lo bonito que ves en esa persona, lo que te inspira, lo que admiras. Porque al comunicar eso, incluso sin darte cuenta, puede ser que estés desbloqueando cosas en esa persona, más allá de cómo reaccione. Da igual, cuando tú le dices a alguien lo que te ha despertado, y os pongo un ejemplo, me acuerdo que una vez estábamos en una comida en relación a unas clases de improvisación, bueno, unas cosas, y me encontré con una persona que ya conocía y ese día tuve como una especie de flechazo, de enamoramiento, por decirlo así, en el que canalicé un texto muy grande, hablando de ese enamoramiento que había sentido y se lo compartí a esta persona. Por suerte, esta persona entendió, o luego le expliqué, mejor dicho, un poco lo que yo percibía como ese enamoramiento que podemos sentir por muchas personas, que es más que nada la apreciación de las partes luminosas que nosotros tenemos trabajado en nosotros mismos y que de alguna manera pues apreciamos y valoramos, igual que lo que pasa con la sombra, ¿no? Con ese reflejo que nos a veces nos incomoda de otras personas que hay por ahí, ¿no? Interior. Y recuerdo que ese texto yo siento que le pudo servir tanto a esta persona como a mí para desbloquear y despertar un punto de luz en la conciencia, y así con muchas otras. Entonces, el enamoramiento, aunque parezca muy trivial, como dije en algunas tiradas, y de hecho en la tirada pasada expliqué un poco sobre esto, o al menos una leve percepción sobre ello que se puede acoger entre las muchas tantas, a veces sirve como reflejo para conectar cada vez más con el amor. Porque el amor luego es otra cosa, es algo que se construye en el camino y que requiere mucha paciencia, que requiere de actos de humildad y de muchas cosas, ¿no? Que no vamos a hablar ahora. Pero esos flechazos, ese abrir el corazón y dejar que traspase la luz de otros dentro de ti y te llene y te inspire, es la mejor manera también a veces de fortalecer tu amor propio y tu autoestima y tu seguridad a la hora de comunicar lo que estás sintiendo, sin miedo a querer controlar lo que el otro piensa o siente, o sin miedo a que el otro piense, uy, es que me ha dicho que le gusto y ahora estoy en un punto totalmente, o sea, o le he dicho que le gusto y ahora estoy en un punto de súper vulnerable. No, al revés, la vulnerabilidad es lo que realmente te da poder, porque cuando uno es capaz de ser vulnerable es porque realmente tiene la gestión de sus emociones y sabe que nadie te puede dañar si tú no te dejas. Y aunque algunas personas no lo puedan apreciar o ver en ti esa gran sensibilidad que hay, ¿no? Te aseguro que habrás dejado huella en muchas personas aunque no te lo hayan comunicado nunca. Y te lo digo por la propia experiencia, por el propio crecimiento personal. Al final todo tiene una base un poco en las mismas vivencias, ¿no? Y todos tenemos una cierta sensibilidad y un miedo a ser vulnerables, con el que intentamos cada día trabajar un poco más los que quieren en poder sobreponernos a ese miedo, ¿no? Y abrirnos donde sintamos también ese espacio seguro, ¿no? Porque igual hay personas que ni siquiera merecen el tiempo o la energía de que tú abras quién eres. Y esas personas te lo van a demostrar, te lo van a dejar claro con sus actos, con sus acciones, con sus gestos, que no están valorando lo que eres. Y muchas veces lo podemos confundir y llevar uy, no, eso es que yo no me estoy valorando, y no. Te puedes encontrar con personas que no se estén valorando y tú sí te estés valorando, y no tiene por qué ser necesariamente un reflejo, ¿no? Y de ahí el discernimiento y saber un poco ser compasivo para poder tomar distancia desde el amor y el perdón
de que quizá no sois compatibles en ese punto, o que cada uno está en su proceso o nivel de conciencia con respecto al amor, a la propia expresión emocional, que cada uno tiene su lenguaje de amor. Ah, os invito a que os planteéis cuál es vuestro lenguaje de amor y cómo os gusta sentiros amados. ¿Qué os hace sentiros amados? El contacto físico, las palabras, las demostraciones, que os hagan sentir importantes, que os demuestren que sois alguien importante en la vida de esas personas. Porque todo eso se fundamenta mucho en la infancia, ¿no? Y en nuestros padres, en todos esos aspectos psicológicos, ¿no? Y algunos pueden llegar a confundir incluso amor con amistad. A mí me ha pasado por todo el bagaje emocional que tenía de la infancia y muchas cosas en las que he ido teniendo que trabajar para ir redefiniendo mis conceptos con respecto al amor, cómo me gusta sentirme amada, cuáles son mis formas de dar amor. Y todo este tema que es muy extenso y que requiere mucho trabajo interior, ¿no? Para ir poniendo luz en cada aspecto de conciencia y que incluso igual en otro momento me hubiese dado vergüenza hacer en un vídeo tan abiertamente el exponer algunas pequeñas pinceladas de mí eh, para que podáis de alguna manera sentiros reflejados en algún punto, ¿no? Sin ese miedo, soltando ese miedo, ¿no? A que somos muchas cosas y tenemos muchas caras y muchas sombras y muchas luces, muchas formas de presentarnos y, y no necesariamente eso a veces tiene que ser hipócrita, porque creo que esa energía se nota cuando hay una pureza que delimita una transformación continua o cuando realmente es un copia y pega, ¿no? Aunque también hice un vídeo en la bañera hablando de este tema también, de la comparación y de aspectos por ahí, que subiré hablando de esto. A ver qué opináis vosotros también. Me interesa saber vuestra opinión, los que queráis. Y, y como decía, eso sí, que el amor es un tema, bueno, que creo que es algo de experimentar, ¿no? De aperturar cada vez más el corazón para poder discernir, ¿no? Y trabajar mucho en esas carencias y no confundir y saber qué es pasión, qué es enamoramiento, qué es admiración, cuando algo se convierte en amor, cómo trabajar en una relación sana, ¿no? Primero con uno mismo para luego extrapolarlo fuera, ¿no? Y a las demás vinculaciones y transformar todo tu área relacional, todo tu área social, que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, porque siempre he pensado que el mayor círculo de aprendizaje de todo lo que uno vive fuera es tu familia, en tu padre, en tu madre, en tu hermano, tu hermana, tus tíos, se reflejan todos los arquetipos de conciencia y formas, sombras y luces que de alguna forma encarnas y de las que te puedes desprender y transformar y de todos los patrones que puedes ir transformando para luego cuando te los encuentres fuera en el trabajo o en relaciones puedas comprender y hallar una forma diferente de relacionarte, ¿no? Y ahí es donde radica precisamente la transformación, en la forma de transformar, de hacer, de diferenciar, de discernir, de poder cambiar las cosas, de redefinir conceptos, de matar creencias, de hacer de esas creencias algo que se transforme en una vivencia sanadora y pacífica, ¿no? Y de transformar, sí, no sé. Quería hablar un poco más de este tema de confundir amistad con amor y de hecho quiero hacer un vídeo hablando también más adelante, ahora no, de conexiones y por qué a veces podemos confundir conexiones. En el último vídeo hablamos de eso un poco también con el tarot y el propósito o enseñanza que tienen algunas conexiones, porque el alma a veces se puede sentir tan agradecida y lo podemos confundir, ¿no? O confundir cuando nos enamoramos, el que a veces parece que queramos una relación
con una persona determinada y luego no es nada compatible. Pero era necesario que nos enamorásemos para que se removiese algo en el interior, ¿no? Con nuestras creencias, con nuestra forma de vivir el amor, ¿no? Y pese a que siento todavía ciertas reticencias porque quiero hacer un vídeo un poco más claro, más conciso sobre X temas, aunque ahora no tengo el tiempo para ponerme a eso, y por eso estoy subiendo como charlas y pinceladas de cosas hasta que realmente encuentre el momento de ponerme, y lo haré. De momento quiero seguir un poquito arrastrando esto porque aún quiero subir unas cuantas cosas que se me han quedado en el tintero que tienen esta forma, porque el canal se transformará y se irá transformando mientras yo lo hago también. Aunque tenga esa cierta reticencia, estoy sintiendo como esto de... bueno, quizá de hablar de esta forma, que igual no es tan concreta, para dejar temas que quizá puedan aportaros temas, valga la redundancia, sobre los que reflexionar en vuestro propio proceso y no dejarlo en la mente, en la reflexión, porque al final eso no lleva a nada, sino que esa misma reflexión se transforma en acciones, sin miedo a lo que puedan pensar, ¿no? Porque cuando uno está cambiando y se está transformando, pues va a haber una especie de ensayo y de error, y de acciones a veces incoherentes, de acciones poco claras que se reflejan externamente, pero permitíroslo, porque es parte del proceso de uno, ¿no? De vuestro proceso. Nadie sabe la historia personal que hay detrás, los miedos, las carencias, los traumas, las vivencias que os han llevado hasta el punto en el que estáis y a mirar la vida como la veis, a pensarla como la pensáis y a sentirla como la que sentís. Y no hay nada mal o bien, ni nada peor o mejor. Simplemente es vuestra forma. Y vuestra forma que se transforma en el momento en el que decidís que eso sea así, ¿no? Entonces quedaros con eso, quedaros con la conciencia limpia de que quiero pensar que la mayoría de los que me veis, y seguro que sí, porque si estáis en este canal os ha llamado la atención este tipo de contenido, estáis en esa búsqueda constante, ¿no? De vivir, porque al final el que se atreve a vivir y a experimentar se atreve a confundirse, a tener que pedir perdón, a rectificar, a errar, a decir algo y tener que, y al tiempo cambiar de pensamiento. Realmente somos libres, no estamos atados a nada, ni a nuestros traumas, ni a nuestras vivencias, ni a lo que hicimos o dijimos un determinado momento, ni siquiera a lo que os comparto ahora y mañana. Puede ser que lo comparta de otra forma o diga lo mismo pero de otra forma. Es cambio, la vida es cambio. Entonces, donde no os permitan crecer o en los lugares en los que veáis que ese crecimiento se ha terminado, iros para poder seguir creciendo y aceptar y soltar, aunque duela. Y en los lugares donde quieran ver de vosotros una forma determinada y no acepten el resto de formas que hay en vosotros, o no quieran invertir el tiempo, porque iba a decir perder, pero no es perder, es invertir. Perder suena muy feo, perder suena a que no hay interés. Cuando alguien tiene interés, invierte tiempo. Entonces, en los lugares en los que no quieran invertir tiempo, ay, perdón, invertir tiempo en conoceros y en poner de su parte para acercarse un poquito más a vuestra simplicidad, ¿no? Porque todos a veces podemos aparentar una cierta complejidad conforme vamos encontrándonos con una calma en el ser un poco más simple, conforme vamos destrabando cosas. Y en el fondo todos deseamos lo más simple, que es amor, que es paz, que es cariño, que es compasión, que es comprensión, ¿no? Pero claro, el cómo cada uno llega a esas formas es lo que nos conforma, lo que nos delimita, lo que nos define en algún punto, entre comillas, ¿no? Por eso mismo de que cada uno tiene sus vivencias. Y que, bueno, y que cuando alguien verdaderamente tiene interés en ti,
pues tendrá ese interés de ver un poquito en tus sombras y por qué vives eso de esa forma o por qué lo piensas así y poder llegar a un consenso donde pueda haber un entendimiento. Y obviamente no llueve a gusto de todos y aceptar que no todo el mundo va a querer poner esa energía en vosotros no tiene que ver porque seáis mejores o peores. Al revés, pueden ser múltiples causas y muchas de ellas jamás tendrán que ver con que hay algo malo en vosotros. Quitaros esa idea de que hay algo malo en vosotros. A veces no es el tiempo, no es el momento, no es la persona, o simplemente no hay ganas ni apetencia o no hay interés por mucha luz que haya en vuestro interior o que veáis vosotros en la otra persona. Y eso está bien, así está bien, no pasa nada. De hecho, quedaros con que todas aquellas personas que no demuestren un real interés, pues ya está, os están haciendo un favor para que vosotros podáis abrir horizontes hacia otros lugares, incluso a otras energías que sean más compatibles, ¿no? Porque yo pienso que está bien ser un poco abierto a todo. A mí al menos me gusta ser un poco abierta, me gustan los retos, me gusta intentar salir de mi zona de confort y aunque tenga unas creencias también y unas formas de ser más compatibles con según que otras formas de ser, porque al final todos nos acercamos un poco a lo conocido, ¿no? A nuestro espejo, a nuestro reflejo. Hay una manera de encontrar en las personas que parecen más afines a nosotros las diferencias, y eso también es abrirse a conocer con verdadera escucha. Decir, vale, esta persona parece que tiene los mismos intereses que yo, que comparte cierta filosofía de vida, pero voy a ver qué es lo que nos diferencia, porque seguro que hay matices y aspectos que nos diferencian. Y cuando uno se centra en eso también crece. Y eso no tiene por qué corromper la relación. Seguramente con las personas que más afines son a ti, pues todo parece que va sobre ruedas, ¿no? Pero a veces nos relacionamos tanto con nuestra propia luz que buscamos personas afines solo para relacionarnos con esa luz de eso que nos agrada de esa persona. Y no queremos ver la sombra del otro, no queremos ver los aspectos que nos diferencian porque eso dolería en el ego, dolería en nuestras expectativas, nos distaría de nuestra zona de confort y pensamos que eso es incompatible con la paz que queremos construir. Pero es que la verdadera paz reside y nace cuando uno está bien consigo mismo, cuando uno se acepta, cuando uno se ama de verdad. No se quiere, se ama. Y conforme eso se vuelve más auténtico, más real, conforme se va integrando esa creencia de amarse a uno mismo y se transforma cada vez en un amor que, que se traduce no solo en cómo te miras, cómo te piensas y cómo te sientes cada día y cómo te observas, también se traduce hacia afuera y empieza a ver, y esto lo dije en algunos vídeos y al final lo estoy resumiendo un poco aquí, empieza a haber una mayor eh, conexión con el afuera, ¿no? Porque hay una fusión interna que lleva a que uno pueda relacionarse con una verdadera escucha, que es lo que de verdad te conecta y te hace sentir, te conecta con tus emociones y despierta un interés incansable e insaciable, porque así como la vida es finita e infinita e incierta, las personas también lo somos. Y lo bonito que es ver crecer a alguien y no quedarte solo, aunque a veces sea complicado, con un concepto de alguien, o que lleguen personas que te rompen los esquemas, si estás muy acostumbrado a poder detectar muy rápido a la gente o leerla emocionalmente, es un reto y una oportunidad para poder abalanzarnos incluso a zonas de nosotros mismos que nunca jamás pensaríamos que conocíamos, de maneras de relacionarnos, de aspectos de sombra también que han quedado relegados, de muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si se entiende este concepto. A veces tengo esta sensación de que no se me entiende. Supongo que también es este conflicto interno que tengo yo con este tema, aún persistente a momentos. Aunque luego veo mis vídeos y lo escucho y digo, pues lo has explicado bien, ¿no?
pero a veces tengo esta necesidad de que como reexplicar las cosas. Es algo que estoy intentando trabajar, ¿no? Que también tiene que ver con un poco ese miedo a, bueno, sí, a que no te entiendan, a querer igual, como que llegue el mensaje también como yo quiero que llegue y y a la par pienso que en realidad quiero que llegue como cada uno quiera interpretarlo, ¿no? Porque no tengo ese control. Pero bueno, soy humana y también reconozco en mí todas esos aspectos que a veces odio de mí, ¿no? Que digo, joder, otra vez esto. Y que a la par me hacen mucha gracia porque, bueno, ah, porque están ahí. Y bueno, y yo qué sé, también a veces sí que soltar un poco la autoexigencia, pero sí que confieso que a veces me enredo mucho en la mente o hablo demasiado para no conectar con las emociones. Es uno de mis mecanismos de defensa. Quizá algunos también hagáis mucho eso, seáis muy charlatanes. Y me cuesta mucho eso, ser concreta, no ser directa, que eso a veces también puede tener que ver con un posible miedo al rechazo, ¿no? A irte mucho por las ramas en vez de decir, oye, me gustas, oye, tal, ¿no? Y este ejercicio también de deciros estas cosas sobre mí, de desvelaros estas cosas, es interesante, ¿no? Porque al final aquí me veis muchas personas que no me conocéis y no sé hasta dónde llegará este vídeo en un futuro de gente. Pero bueno, también me parece algo muy natural. Son miedos dentro de las 5 heridas del alma, abandono, rechazo o las 7 heridas del alma, pues son heridas muy comunes, ¿no? Entonces, ojalá este ejercicio que estoy haciendo de en este vídeo aperturar alguna pequeña parte de mí, porque obviamente no voy a mostrar todas, ¿no? No por nada, sino porque también hay que tener un poco de intimidad. Pero como este canal va un poco de eso, pues sí que siento que si también os aliento por medio de este canal a trabajar en vosotros mismos, qué menos que también mostrar no solo las luces, sino también las sombras, ¿no? Que hay en mí o algunas de ellas que creo que os pueden ayudar a decir, joder, pues yo también siento esto, no me siento tan solo, o a mí también me pasa esto, ¿no? Y que os podáis sentir acompañados, que todos tenemos nuestros miedos y nuestras heridas, aunque haya personas que todavía no sean capaces de mostrarlo o que no hayan hecho este ejercicio, ¿no? De conectar con qué es lo que necesito, qué siento que me pasa, ¿no? O no lo muestren abiertamente, ¿no? Y está bien, es respetable, cada uno está en su proceso. De hecho, esto cuesta mucho poder abrirse tanto emocionalmente y ser tan sincero, ¿no? Pero yo le veo algo muy valioso, a que tenéis que apreciar cuando, de verdad, apreciad cuando hagáis esto, porque creo que es un gran esfuerzo. Yo en mí muchas veces no lo aprecio, esta capacidad comunicativa o expresiva a nivel emocional. Quizá porque a mí en el pasado me han anulado muchas veces emocionalmente y he recibido cierto maltrato en ese aspecto, ¿no? Porque hay muchas formas de maltrato. Por eso, cuanto más aumenta nuestra empatía y nuestra compasión y comprensión, nuestra inteligencia emocional, más nos damos cuenta de lo valioso que son las emociones y las relaciones y la forma de relacionarnos y de comunicar y de decir las cosas. Pese a que todos podemos cometer errores y podemos confundirnos, pero siempre y cuando haya esa humildad de rectificar y de tener en cuenta al otro, pues hay un alivio y hay una paz, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me gustaría a los que queráis que me dejáis en comentarios qué opináis sobre estos temas o cómo os sentís. Entiendo que igual a algunos os pueda dar vergüenza, ¿no? Porque lo lee mucha gente o no os apetezca comentar. Yo veo muchos vídeos en YouTube y nunca comento o ni siquiera doy me gusta. A veces cuando me da lo comparto. Soy un poco espectador curioso, pero el tipo de espectador que se mantiene en las sombras, ¿no? Que pasa por ahí desapercibido sin darse cuenta
y que te mira o admira desde la distancia y te da una palabra cuando de verdad la siente, ¿no? Y puede ser que vosotros también seáis así y está bien. La verdad que tampoco es necesidad de forzar a mí con tal de que os llegue el mensaje o os pueda aportar algo, pues no hace falta, aunque siempre pues es sanador, ¿no? A veces ver ese feedback, por supuesto, si no, ¿para qué? Pero bueno, lo hago también porque me nace y estoy aquí porque a mí también me sana, aunque no lo creáis, todo lo que hago para los demás también se revierte en mí, aunque no haya una respuesta a veces literal o haya momentos de silencio o suba yo muchos vídeos de golpe. Lo hago a conciencia también de que sé que a veces subir muchos vídeos de golpe de mucha información que canalizo pues puede hacer que la gente no lo vea, ¿no? Ni siquiera los comparto, al menos por el momento. Pero estoy bien así, no me importa, porque también, como decía, a veces canalizo tanta información de tantas cosas artísticamente, o estoy tan abierta a ello, ¿no? Porque creo que todos canalizamos, pero sí que es cierto que tengo como esa parte muy aperturada, entonces a veces, desde muy pequeñita, creo que me sobrecargo, me cuesta a veces gestionar toda esa cantidad de información que me llega o soltarla, ¿no? Empiezo a escribir y a escribir y a escribir también con la poesía y a veces me enfado conmigo misma de no poder parar esa poesía, de querer frenar y decir en otro momento, pero si digo en otro momento me quedo con esa angustia de tener que reprimir, que eso también pues tiene que ver un poco con esa gestión emocional, ¿no? De saber controlar un poco estas emociones que a veces pueden venir tan de golpe, tan intensas, cuando uno igual también se ha reprimido mucho tiempo, y saber nivelarlas y equilibrarlas, sacarlas poco a poco. Con el tema artístico, para los que hagáis cosas artísticas y quizá me podáis entender un poco más esta sensación, pues también saber postergar, ¿no? Porque yo a veces las pasiones atrapan, ¿no? Y yo a veces me quedo muy atrapada por mis pasiones porque lo vivo tanto que, que bueno, que no hay manera a veces de salir de ahí. Y me acuerdo que lo hablaba con mi hermano y me decía, pero Leire, es que tú realmente no descansas. Y le digo, sí, porque cuando me pongo a hacer cosas creativas es una área de descanso. Para mí es mi zona de confort, mi zona de salvarme, otro refugio que encontré en mi vida, ¿no? Para poder sobrevivir. Y con el tiempo fui aprendiendo a desapegarme de ello, a desapegarme de mi poesía. Hice un poema al desapego, en fin, muchas cosas. Tampoco quiero ahora como contar todo porque no era mi pretensión. Pero me dijo, ya, pero es que estar creando también es estar pensando y eso no es descansar. Y dije, ahí va, pues tiene razón. Estamos a veces tan llenos de estímulos, incluso con lo que más nos apasiona, pensamos que estamos desconectando y realmente seguimos ahí trabajando mentalmente. Y son muy pocas las veces las que de verdad nos paramos y dejamos todo a un lado y conectamos con nosotros. Porque aunque nuestras pasiones sea una forma agradable de conectar y de sanarnos, hagáis lo que hagáis, deporte, arquitectura, escritura, música, psicólogo, médico, me salen todo profesiones que me gustan, pero hay muchas más, ya lo sé, siempre nombro las mismas, pero son las que más me vienen a mano como ejemplo porque son las primeras que hay en mi cabeza. Pero ya me entendéis, podéis extrapolarlo a vosotros. Aunque eso os conecte con vosotros, hay mucho más allá de vosotros, de eso que os conecta. Y para descubrir esas partes a veces se requiere de silencio. Y nos da tanto miedo ese silencio, porque nos apertura ventanas y puertas que no contemplábamos. Porque al fin y al cabo todo lo que te conecta con tus pasiones, con tu trabajo, con la gente que conoces, incluso con gente nueva, te mantiene siempre en una misma zona agradable, que es esa zona de confort que uno busca. Y está bien porque te sana, cada uno tiene su mecanismo de defensa, su forma de desconectar, de sobrevivir, de conectar con el disfrute, con el placer,
sentarte a tomar un café, fumarte un cigarro, lo que sea. Pero creo que la verdadera completitud comienza o nace cuando uno es capaz de soltar todas esas formas ya conocidas, todos esos recursos ya conocidos poco a poco y poder ir abriendo un espacio a ese silencio y que de ese mismo silencio y vacío nazca una nueva forma de relacionarnos que no, que no conocemos, ¿no? Incluso nuevos dones o aficiones a los que poníamos resistencias por decir no tengo talento, no tengo tal, pero permitir experimentar y ver en la práctica que nos aportan, ¿no? Creo que esto último que he dicho me parece muy interesante. No sé qué os parecerá a vosotros, lo de en ese mismo vacío encontrar algo que nazca o no, o encontrar un vacío simplemente y lo que están haciendo es eso, es el vacío. Y el vacío tiene algo muy interesante que contarnos y que aportarnos. No sé. Me alegro mucho de poder estar haciendo estos vídeos y hace muchos años me daba miedo, creo, hablar o exponerme. La cantidad de pensamientos sobre tantos temas que tengo en mi cabeza. Pero me alegro de haber decidido últimamente compartirlo, aunque ya lo hacía por mis redes, pero las cerré. Pero compartir alguna cosita aquí cuando me viene. Y bueno, pues nada, aquí lo dejo.